todos, ¿qué tal? Bueno, seguimos esta semana con nuestras lecturas devocionales en el Evangelio de Juan. Y ayer sábado llegamos a la lectura del capítulo 19. Y yo creo que este es el capítulo de los capítulos más trascendentales para la historia de la humanidad. Porque en este capítulo Juan nos explica cómo fue el juicio y la muerte de Jesús. Y eso cambió la historia para siempre. Nos hizo poder entrar a la presencia de Dios, nos hizo poder volver a ser sus hijos a través de esa muerte. Así que es un capítulo muy importante para nosotros y es un capítulo en el que encontramos muchísimas enseñanzas. Por una parte podemos encontrar la enseñanza a través de la persona de Pilato. Pilato era el gobernador de Judea, el gobernador romano en Judea, así que él era encargado de decidir si, entre otras cosas, él decidía si una persona tenía que ser condenada a muerte o no, porque el Imperio Romano no le permitía a los judíos condenar a muerte a ningún preso. Así que los líderes judíos presentaron a Jesús delante de Pilato, presentaron su denuncia, y como hemos leído tanto en el capítulo 18 como en el 19, Pilato habla varias veces con Jesús, incluso le somete a una tortura bastante cruel para intentar sonsacarle alguna información que a él le faltaba, porque hasta en 3 ocasiones Pilato llega a decir que no encuentra ningún delito en Jesús y presiona y aprieta para que Jesús confiese algo que él no entiende, porque él no ve ningún delito. Con las pruebas que le presentan, no ve que Jesús sea culpable de nada. Pilato era el encargado de hacer justicia, y viendo y conociendo lo que era justo, decidió hacer totalmente lo contrario. Decidió, por intereses propios, por presiones externas, por miedo, por lo que sea, decidió hacer lo contrario. Él era defensor de la justicia y él mató a la justicia, dejó que mataran a la justicia hecha hombre. Así que cuando pensaba en esto que hizo Pilato, me hacía pensar en nuestro papel. Porque obviamente en diferentes circunstancias, pero creo que no es muy diferente nuestro papel al suyo. Muchas veces nos habremos encontrado en situaciones en que son injustas para nosotros. Seguro que en algún momento nos habrán acusado, nos habremos sentido acusados de algo que no habremos hecho, nos habremos encontrado en situaciones en las que nos han juzgado de manera injusta, pues en el trabajo, con los vecinos, diferentes circunstancias. Y en alguno de estos casos es probable que supiéramos de alguien que, si hubiese dado la voz, que se hubiese dado la cara por nosotros con la verdad, nos hubiésemos librado de ese juicio, nos hubiésemos librado de esa situación incómoda, de esa situación difícil. Pero esa persona, por lo que fuera, decidió callar, no meterse, y nos tocó cargar con las consecuencias de lo que nos acusaban. Pero seguro que también hemos vivido alguna situación en la que nosotros hemos visto injusticia para otras personas. Y nuestra palabra, en este caso nuestra intervención, podría haber sido determinante para esa persona, y por miedo, por cualquier situación, incluso, ¿por qué no?, por rencor hacia esa persona, hemos preferido callar, hemos preferido dejar que la injusticia ganara. Y pensaba en esto y decía, pues, queridos, es que nosotros conocemos la justicia de Dios y por lo tanto somos portadores de esta justicia en este mundo. Que nadie interprete que nosotros tenemos que ir juzgando a los demás, porque no es lo que quiero decir, no va por ahí la cosa. Lo que quiero decir es que tenemos que luchar por aplicar la justicia en este mundo, la verdadera justicia, la justicia de Dios en este mundo que es injusto. Nuestra labor es no ser como Pilato. Si estamos ante una situación injusta y la podemos cambiar a una situación justa, porque nosotros sabemos algo, porque nosotros hemos visto algo, porque nosotros podemos hacer algo, nuestra tarea es poder hacerlo, poder decirlo, poder levantar la voz por el que está sufriendo injusticia. A pesar de que esto pueda traer consecuencias negativas para nosotros, a pesar de que esto nos pueda hacer daño de una manera directa o indirecta, nosotros somos portadores de la justicia de Dios y por lo tanto somos responsables ante Dios de poder acercársela a otras personas, de poder brindar justicia al que la necesita, de que otros puedan conocer esa justicia y puedan también disfrutar esa justicia.
En este mismo capítulo 19, en el mismo equipo de Pilato, nos encontramos con el punto, quizá el punto más malo, el peor punto al que pudieron llegar los líderes religiosos. Vemos como los líderes religiosos ya no les importaba lo que era justo o lo que era bueno, todo, y que ellos se enorgullecían de hacerlo todo bien, todo justo, todo perfecto. Ya no les importaba esto, porque cada vez que Pilato proponía liberar a Jesús porque no encontraba ningún delito en él, ellos encontraban algo, alguna réplica. Leyendo el capítulo 19 lo habréis visto. Encontraban una réplica, encontraban algún motivo por el que hacer dudar a Pilato, por el que presionar a Pilato para que matara a Jesús. Ellos ya habían dictado sentencia y no buscaban en Pilato a un juez, sino que buscaban a un verdugo. Ellos lo que querían solamente es que Pilato les diera permiso para poder matar a Jesús, porque ellos ya habían decidido, hacía tiempo, ya habían decidido que Jesús tenía que morir. Así que vemos cómo Jesús era ya una amenaza demasiado grande para el statu quo que ellos estaban viviendo. Su enseñanza, su gracia, su misericordia eran demasiado peligrosos y hacían tambalear los años y años de tradición rígida, inflexible, legalista, que los había puesto donde ellos estaban, los había puesto en ese lugar privilegiado. Así que lo curioso de este juicio, si es que se le puede llamar así, es que era en el día de la preparación de la Pascua, lo vemos en el versículo 14, por lo que era un día en el que los sacerdotes tenían bastante trabajo, era un día previo a la celebración de la Pascua en Jerusalén, y había mucha gente que iba al templo para presentar ofrenda, para presentar sacrificio ante Dios. Los sacerdotes, estos líderes religiosos, tenían mucho trabajo en el templo, tenían muchas cosas que hacer. Tenían toda una serie de preparaciones, sacrificios, rituales, ofrendas que presentar. Pero estos pastores, en vez de estar preocupados por cuidar a sus ovejas, en el momento en el que deberían haber estado haciendo estas labores rituales por el bien de los suyos, lo que estaban haciendo era gritar, agitar a las masas y exigir un sacrificio que, lejos de asegurar sus puestos, lejos de mantenerlos en este statu quo, los iban a hacer total y oficialmente inservibles, inútiles delante de Dios. Porque con esos gritos, con estas exigencias, iban a precipitar una muerte especial. No la del Cordero Pascual que harían luego para la fiesta de la noche, que recuerda la salvación de Dios en Egipto, sino la del Cordero de Dios. Ellos iban a precipitar la muerte del Cordero de Dios, que iba a regalar la salvación para todo el que la quisiera acoger, para todo el que quisiera creer en él. Así que bastante irónica, ¿no? esta enseñanza, como esos pastores no estaban cuidando de sus ovejas, sino que estaban matando al Cordero de Dios. Como decía, este capítulo tiene muchas enseñanzas y muy profundas para nuestra vida, pero me gustaría enfocarme en 3 versículos para la enseñanza de esta mañana y que pudiéramos centrarnos en esa enseñanza para el día de hoy. Son los versículos del 25 al 27. Pero vamos a situarnos un poquito. Jesús ya está en la cruz, ya hemos visto esa especie de juicio que ha tenido Jesús. Le han dado una soberana paliza, lo han humillado, se han burlado de él, lo han maltratado física y emocionalmente, y finalmente lo han clavado en una cruz. Y estando Jesús en esa cruz, ocurre lo que vamos a leer ahora, pero es importante que veamos cómo Juan se encarga de recordarnos una vez tras otra que todas estas cosas que fue sufriendo Jesús, que todo esto que nos va explicando, nada de todo eso se escapa del plan de Dios. Una y otra vez, al leer el capítulo 19, fijaros si queréis releerlo por si no os habéis fijado, una y otra vez nos va repitiendo que todo lo que iba ocurriendo iba pasando para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera la escritura en tal lugar o en tal otro. Pero estando ya Jesús en esa cruz, siendo ese el plan de Dios, sabiendo que nosotros lo íbamos a llevar hasta ese punto, encontramos estas breves palabras de Jesús, en estos 3 versículos, breves palabras de Jesús,
que no encontramos en ninguno de los otros evangelios, pero que son realmente importantes. Vamos a leer estos versículos. Dice el versículo 25, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a ella: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa. ¿Y qué tienen de especial estos 3 versículos? Pues me gustaría recordaros que estamos haciendo una serie de predicaciones en el Evangelio de Juan que se titula Para que tengáis vida. Pues en estos 3 versículos veo que esa vida que Jesús nos entregó tiene que ser una vida de seguimiento, una vida de seguirle, de seguir a Jesús. Y aquí podemos ver, en estos 3 versículos, podemos ver 3 características de esta vida de seguimiento que Jesús nos ha dado. En primer lugar, vemos que la vida de seguimiento a Jesús debe estar marcada por la valentía. La valentía tiene que ser una característica fundamental en una vida de seguimiento a Jesús, porque en la situación en la que estaban estas 4 mujeres y el discípulo amado, que sabemos que es Juan, no era fácil esta situación para ellas, estar a los pies de la cruz, llorando a Jesús. El hecho de estar allí, visiblemente afectados, ya os digo, llorando de una manera marcada. Imaginaos, ¿no? La situación de estar allí, todo el mundo sabiendo que esas personas estaban allí por Jesús, no estaban allí para ver qué pasaba, no estaban allí como curiosos ni como acusadores, sino que eran parte implicada en esa condena. Esa posición no era fácil para ellos, porque esa posición les podía traer consecuencias muy negativas para su vida. Tenemos un ejemplo bien cercano en el apóstol Pedro, porque recordad que cuando Jesús fue arrestado la noche anterior, Pedro llegó a negar 3 veces a Jesús por miedo a que lo relacionaran con él, por miedo a que le reconocieran como uno de sus discípulos, de sus seguidores, por miedo a lo que le pudieran hacer. Pedro tuvo miedo y decidió negar a Jesús para que no lo relacionaran con él. Pero el profundo amor de estas 4 mujeres y de Juan, ese profundo amor que tenían por Jesús, hizo que no les importara correr el riesgo y correr ese peligro de que los relacionaran con Jesús. No tuvieron miedo a que ellos también pudieran ser detenidos y, ¿por qué no, condenados? No tuvieron miedo y quisieron estar junto a Jesús hasta ese último momento, a pesar de lo que les pudiera pasar. Demostraron que en el seguimiento a Jesús debe haber valentía. Debemos ser valientes, sin importar lo que otros puedan pensar de nosotros por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús. Nuestro compromiso con Jesús debe ser superior a cualquier consecuencia que podamos sufrir por el hecho de seguirle, por el hecho de amarle, por el hecho de ser sus seguidores. En segundo lugar, vemos que este seguimiento puede ser doloroso. La cruz es evidente que es un lugar de dolor, la cruz es un lugar de sufrimiento para el que está clavado en ella, pero también para los que están en el pie de la cruz, para los que están al pie, porque no solamente es un lugar de dolor físico, también lo es a nivel emocional. Estar a los pies de la cruz es estar en un lugar de negación de uno mismo. Recordad que Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es el lugar donde decides dejar de ser tú y decides implicarte al 100% con Cristo. Pablo dijo esto a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el momento en el que nos identificamos y creemos en lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, no solo muere Jesús allí, nosotros también morimos allí. Nosotros somos juntamente crucificados con Él. Lo que nosotros éramos, lo que en otro momento Pablo dice, nuestro viejo hombre, ya ha muerto en aquella cruz. Y ahora es Cristo el que vive en nosotros. Ya no somos nosotros, sino que somos Jesúses. Permitidme esta expresión. Yo ya no soy Josué, soy Jesús. Y esta realidad que Pablo da como algo hecho, como algo que ya es
real, que ya es palpable en nuestras vidas, realmente no es del todo así, porque no es algo automático. En el sentido más práctico de la vida, esto es un proceso en el que vamos avanzando, algunos más lentamente, otros de una manera más rápido, pero sea como sea, es un proceso doloroso, porque supone dejar ser el centro de nuestras propias vidas. Y negarse a uno mismo duele, porque todos tenemos ambiciones, todos tenemos sueños, todos tenemos planes, y negarnos a uno mismo, negarse a uno mismo, significa poner todas esas cosas a la sombra de la cruz, abandonarlas, dejarlas allí clavadas y abrazar las ambiciones, los sueños y los propósitos, los planes que Dios tiene para nosotros. Eso es negarse a uno mismo. Y perdóname si soy demasiado sincero, pero a corto plazo hacer eso duele. Porque a largo plazo entiendo que los planes de Dios son mejores que los míos, son infinitamente mejores que cualquier plan que yo pueda tener para mi vida, pero a corto plazo. En el día a día, a corto plazo, es otra historia, porque en el día a día es cuando se hace doloroso, porque cuando nosotros planeamos las cosas, las solemos pensar porque son buenas, porque entendemos que son buenas para nosotros, entendiendo que son las mejores opciones que tenemos y las queremos conseguir rápido. Esos planes los queremos conseguir rápido, pero a veces los planes de Dios son otros. Y si no son los mismos, el tiempo de Dios puede que sea otro. Quizá nosotros podemos tener una expectativa de que algo ocurra, de que algo podamos cumplir en nuestra vida, pero Dios tiene otro plan y tiene otro tiempo. Quizá Dios quiera trabajar en ese tiempo tu carácter, en ese proceso de llegar a cumplir ese objetivo. Quiera trabajar algo en tu vida mientras tú vas alcanzando ese objetivo. ¿Qué padre le da siempre a sus hijos todo lo que le piden a la primera sin rechistar y sin explicar nada? Un buen padre quiere enseñar a sus hijos que las cosas cuestan, que las cosas tienen un proceso, que las cosas no siempre son automáticas, incluso que no siempre podemos tener lo que queremos. Porque la vida es así, la vida no está hecha para que podamos tener siempre todo lo que deseamos. Hay cosas que sencillamente no vamos a poder tener en nuestra vida, no vamos a poder cumplir. Hay cosas que no vamos a encontrar. En nuestra vida vamos a encontrar la negación. Y ¡ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! Cuando nos encontramos un no, cuando nos encontramos con una pared, cuando aquello que soñábamos vemos que no se va a poder cumplir. Y cuánto duele cuando entendemos, cuando recibimos que es un no de parte de Dios, que Dios dice, no vayas por ahí, porque eso no es lo que yo quiero para ti, yo tengo otras cosas para ti. Cómo nos duele nuestro orgullo, cómo nos duele nuestro amor propio, cómo puede hacer tambalear nuestra vida cuando nos encontramos con un no. Y por eso es importante que comprendamos que el seguimiento de Jesús puede tener etapas de dolor. Es probable, incluso te digo, va a tener etapas de dolor en algún momento. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús en algún punto va a ser doloroso, porque nos vamos a encontrar con algún no y no nos gustan los nos. Pero eso no lo hace algo malo. El hecho de que duela no significa que sea malo. Es algo normal. El seguimiento a Jesús implica momentos de sufrimiento. Pero también hay momentos de satisfacción, y este es el tercer y último punto que quiero compartiros, porque fijaos cómo termina estas palabras de Jesús, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. El seguimiento de Jesús nos trae la satisfacción de obtener nuevas relaciones. Porque al hacernos seguidores de Jesús, pasamos a ser hijos e hijas de Dios, junto con otras muchísimas personas. Por lo tanto, nos hace tener una familia espiritual mucho más grande. Todas esas personas pasan a ser tu nueva familia, pasan a ser tu otra familia. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y en ese momento, ahora mismo, en este momento, me gustaría que pararas un momento, que eches el freno en tu mente y puedas pensar en todas esas personas que conoces, que son importantes en tu vida, y que no estarían en tu vida si no fuera porque los dos sois seguidores de Jesús. Piénsalo bien, porque creo que no saldrán pocas personas. Ya sea que lleves poco tiempo en
siguiendo a Jesús. Seguro que ya has encontrado personas que te han sido de ayuda. Personas en las que has encontrado consuelo, personas que te han apoyado en momentos difíciles, personas con las que te has podido alegrar, con las que te has divertido. Y esas personas son tu nueva familia. Me gustaría que ahora pudieras pensar un poco en esos nombres que conoces gracias a seguir a Jesús, en esas personas que han podido ayudarte en todo este tiempo. Y es que al empezar a seguir a Jesús, descubrimos la satisfacción de entrar en una gran familia espiritual que nos permite llevar una nueva forma de vida. Una forma de vida en la que yo ya no soy el primero, yo ya no soy lo más importante, sino que debo pensar en el bienestar de otras personas, estando tranquilo de que hay otras personas que piensan en mi bienestar. Y eso es rompedor, eso es maravilloso. Eso es algo que casi es contracultura. Déjame repetírtelo otra vez por si te has despistado un momento. Gracias a esta familia, no necesito pensar en mí primero. Puedo abandonar el estilo de vida egoísta, puedo dejar de adorarme a mí mismo, de buscar mi propio placer, mi propio beneficio y enfocarme en los demás. Porque estoy tranquilo que hay otras personas que están haciendo lo mismo, no piensan en ellos mismos y algunos piensan en mí, en cómo poder ayudarme, en cómo poder apoyarme en mi bienestar. No quedo abandonado porque formo parte de una familia que piensa en los demás antes que en uno mismo. Y aquí más de uno podrá pensar y me podrá decir, hombre, Josué, así debería ser. Esa es la teoría, lo ideal, ¿no? Es la iglesia perfecta. Pero la realidad está lejos. Realmente somos personas egoístas y yo te respondo, puede que tengas razón, puede que no seamos idealmente así, pero déjame lanzarte esta pregunta. ¿Qué tal si tú y yo, que ya hemos escuchado estas palabras, qué tal si tú y yo trabajamos para que vuelva a ser así? Porque si tú ahora crees que no es así, si estás un poco desilusionado con la iglesia por experiencias que hayas podido tener, déjame decirte que sí hubo un momento en el que fue así la iglesia. En el libro de los Hechos, al principio del libro de los Hechos, se nos explica que los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, lo ponían todo en común para que nadie tuviera necesidad de nada, para que todo el mundo estuviera cubierto, para que todo el mundo estuviera bien, tuviera un bienestar, no les faltara de nada. Obviamente, esto no es lo que propongo. No propongo que hagamos una comuna en la que vendamos todas nuestras propiedades y podamos... No hablo de esto. Pero si estás desencantado con la iglesia, si tu familia espiritual te ha fallado, lo que te propongo es que tú y yo empecemos a vivir esa vida de seguimiento de Jesús, que cuida de ese nuevo hijo, de esa nueva madre, que se preocupa porque no haya una familia que no llegue a fin de mes, sino que se acerca a su casa con una olla con comida, que se preocupa porque una persona que no encuentra trabajo, pues se puede acercar a esa persona, ayudarle a actualizar el currículum, hacer fotocopias del currículum y ver dónde puede echarlo por su experiencia, por lo que pueda buscar, por lo que pueda encontrar. Que se preocupa de ese chico que no está aprobando algunas asignaturas en clase, en el cole y necesita un poco de refuerzo escolar, pues se acerca y le propone hacer algunas clases de refuerzo, en lo que buenamente pueda. Que se preocupa por esa madre, por ese hijo. Ahí tienes a tu hijo, ahí está tu hijo. Ahí está tu madre. Tú sabes que hay situaciones en las que puedes ayudar. Ahí están. Cúbrelas. Cubrámoslas. Tú y yo, que ya conocemos estas palabras. Cubrámoslas. Jesús vino para darnos vida. Y hoy vemos que esta vida tiene que ser una vida que le siga, una vida de seguimiento. Y con estos 3 versículos hemos visto 3 pilares sobre los que esta vida descansa, sobre los que esta vida se fundamenta, esta vida de seguimiento. El seguimiento debe ser valiente, sin miedo a posibles consecuencias negativas. El seguimiento tendrá momentos de dolor, pero el seguimiento también tendrá momentos de una satisfacción plena al poder cuidar de una nueva familia, al tener
una nueva madre, un nuevo hijo, un nuevo padre, unos nuevos hermanos en la fe. Así que mi oración es que en esta mañana, en este momento que tú estés viendo esta predicación, pues que el Señor te ayude y que el Señor me ayude a mí, a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y a seguirle teniendo en cuenta estos 3 pilares. Amén.